Bueno, a Roberto no lo he vuelto a ver, perdí todo tipo de comunicación con él, perdí todo contacto, se fue para su provincia desde que le dije que estaba embarazada. No sé nada ni de él ni de su familia. Hasta el día de hoy se fumó, como si se lo hubiera tragado a la tierra. Hola, las familias son espacios de amor y solidaridad. ¿Y qué sucede cuando esa solidaridad, ese apoyo necesario que esperamos de nuestra familia, de los más cercanos, nos falla? La familia es nuestra fuente primaria de sustento, el puntal de nuestras necesidades materiales y espirituales. Y en esa hermosa espiral que es la vida, unas veces nos toca darlo y otras recibirlo. Los lazos familiares se van tejiendo de una generación a otra en un sentimiento de lealtad invisible. A Irene, la joven que hoy comparte su historia de vida con nosotros, le ha fallado el padre de su hijo. Ha huido de su responsabilidad de brindarle sostén durante el embarazo. Necesidad, derecho, cómo proteger a personas como Irene o al hijo que lleva en su vientre en un momento sensible de sus vidas, cuando el sentimiento solidario y el apoyo voluntario que les toca no les llega. Ya está invitado a reflexionar entre familias, como siempre poniendo por delante el afecto y el derecho de todos a la felicidad. El artículo 43, primero, la obligación legal de dar alimentos durante el embarazo tiene carácter provisional y se extiende hasta culminar el periodo de gestación. Dar sustento como que en una obligación de atención, ¿no? Pienso yo. La obligación que yo pienso que debe existir es entre padre e hijo, hasta que los hijos trabajen, por lo menos a partir de, bueno, de entre 18 o 20 años, porque hay hijos que son 18 años y no siguen estudiando, y esos padres deben de seguir manteniéndolo, atendiéndolo hasta que por lo menos trabajen. Dentro de la familia, además de los padres, que son los obligatorios, los que tienen que dar alimentación a los hijos y demás, pienso que también los tíos pueden apoyar esa labor. No tanto los abuelos porque ya son mayores, ¿ves? Y a ellos también hay que apoyarlos. Pero los tíos, si hay sobrinos que sean adultos, también pueden apoyar ese proceso de crianza, de educar, de alimentar, sobre todo. En el caso de los hijos, aquí en el país está establecido que los muchachos pueden a partir de los 17 años incorporarse al trabajo, pero bueno, aún así la mayoría de edad se adquiere a los 18, o sea que de alguna manera la obligación debe existir hasta ese momento en el caso de los padres con los hijos. En el caso de los adultos mayores, bueno, eso depende del nivel de necesidad que tenga el adulto mayor y hasta dónde. Para mí, yo creo que es correcto de que yo en mi salario ayudar a mis seres queridos, ¿me entiendes? Mientras que se pueda, me agobia, porque estamos viviendo una etapa difícil y entonces debemos ayudarnos más todavía. No, siempre hay casos que no, o hay casos que no quieren hacerlo, porque yo siendo obrero, entre lo que cabe, he podido lidiar con lo que él necesita. Y hasta ahora, y ya tiene 20 años, se me graduó, vivo orgulloso de ser papá. Hay algunas novedades que se introducen en el proyecto que actualizan esta institución. En primer orden, se amplían los sujetos obligados. Ahora se están incluyendo, por ejemplo, a los padres y las madres afines, los que las personas conocen normalmente como padrastros o madrastras. También a los tíos y sobrinos, claro. El proyecto está estableciendo una posibilidad de un orden de prelación, lo que se denomina legalmente como concurso de alimentantes y de alimentistas. Pero lo más importante es que efectivamente hay una posibilidad que se brinda de ampliar a personas obligadas a dar alimentos. También hay una gran novedad en la inclusión de los alimentos a favor de la mujer embarazada, un aspecto que no está en el código actual y que se está proponiendo que quede regulado. Y además también otra de las novedades importantes es la posibilidad de contratar
los denominados alimentos voluntarios entre personas que no estén obligadas legalmente, pero que puedan pactarlo entre sí. En el seno de la familia hay obligaciones básicas y la obligación de dar alimentos tiende al sustento no solo de los alimentos en sentido estricto, sino también a la habitación, al vestido, a la educación. O sea, no se trata solamente de una cuestión alimentaria, valga la redundancia, sino de todo lo necesario para la vida de la persona. Esa obligación lo asumen en primer lugar los familiares, y esa persona que asume la obligación de dar alimentos es la que llamamos alimentante, mientras que la persona que los recibe, que los necesita, que se encuentra en esa situación de necesidad, se llama alimentista. Para que exista la obligación de dar alimentos tienen que darse 3 presupuestos básicos. En primer lugar, tiene que darse el vínculo entre las personas que la ley autoriza para que exista la obligación. En segundo lugar, tiene que haber capacidad económica en el alimentante, ¿no? Quien no puede satisfacer sus propias necesidades tampoco puede contribuir a la satisfacción de las necesidades ajenas. Y el alimentista tiene que estar en algo que se llama estado de necesidad, o sea, una situación que le impida por sí mismo buscar ese sustento, sea por razones de edad o por enfermedad, por estar en alguna situación de vulnerabilidad. Un día, mi mamá y mi papá me dijeron que se iban a separar. Por suerte, ya yo sabía lo que era eso, porque a un amiguito mío le había pasado. Ellos me dijeron que no me preocupara, que para mí no iba a cambiar nada. Aunque mi papá no dormía en la casa, ni lo veía a la hora de comida, los sábados eran igual que antes. Salíamos a pasear todo el día, comíamos chucherías y hasta pizza. Esa era la mejor parte. La pizza me gusta más que el arroz. Pero mi mamá empezó a pelear. Decía que tanto paseo. Si yo necesitaba otras cosas. Yo no lo entendí, pero mi papá dejó de llevarme a pasear. A veces nos tiramos un poco de pelotas en el parque y ya. Pero siempre hay un sábado en el que él llega, me saluda y se saca del bolsillo un paquetico chiquitico y se lo da a mi mamá. Entonces ella se pone contenta y yo hace mucho tiempo que no como pizza los sábados. Recordemos que los alimentos es un concepto jurídico que va más allá de la comida. Se refiere a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales. Incluso el proyecto de Código de la Familia está señalando que también va a la satisfacción de los afectos. Y por lo tanto, esta persona voluntariamente se colocaría en esta obligación. A Roberto lo conocí en una fiesta pública. Y fui a la fiesta con unas amigas mías. Ahí estaba él. En el primer momento no me llamó mucho la atención. Me cayó bien, pero no me llamó la atención. Sin embargo, yo a él sí. Me dio a demostrar que yo sí le gustaba. Ya pasamos la fiesta, no le hice mucho caso. Después volvimos a coincidir en otro encuentro, y como que me convenció. Fueron los detalles, me convenció. Tuvimos una relación después de bastante tiempo, duramos 1 año. Y llegó un momento de la intimidad. Estuvimos y salí embarazada. Entonces cuando me enteré, cuando lo supe, quise interrumpírmelo. Quise hacer todo lo posible por interrumpírmelo, pero no pude. Ya era muy tarde, me di cuenta muy tarde. Me costó un poco de trabajo aceptarlo, pero bueno. Fui a donde estaba él, se lo comuniqué y me dijo que no voy a hacerse cargo de la criatura porque era muy joven y tenía otros planes para el futuro, cosa que en esos planes no estaba yo, por supuesto. He tenido en ocasiones amistades mías que han tenido hijos y no lo han reconocido, han abandonado a las madres y entonces eso es un error porque se sobreentiende que ese hijo que crece quiere vivir al lado de su padre. Bueno, en ese caso la muchacha salió embarazada, si quiere tener su hijo ya es una responsabilidad, pero le toca a él como padre asumirla, aunque no esté con ella.
Debe ayudarla, debe preocuparse por su salud, por su estado de ánimo, porque la mujer se deprime mucho cuando está embarazada. Es bueno que la ley los respalde para que se vean obligados los padres a asumir su responsabilidad, que esa responsabilidad deben hacerle a ellos normal, no porque la ley te imponga. Eso es una cosa que es natural, que no debe ser impuesto. La persona que estuvo con ella y asumió la responsabilidad de tener un hijo con ella, debe además asumir la responsabilidad de ayudarla en el embarazo. Y eso tiene que ser juzgado y tiene que ser analizado por los órganos competentes y hacerle cumplir a esa persona esa obligación que él asumió. Dejar a una mujer sola con su hijo, yo pienso que eso sería algo feo, algo muy triste. Yo no sé, porque ya desde el primer momento que eres papá es una bendición. Para mí no es una obligación ser padre como tal. Para mí es una bendición enseñarlo todos los días, porque uno enseña a los hijos, aún ya después los hijos siendo grandes. Ya uno es grande y uno necesita a su papá. Y entonces para mí eso es lo más grande que hay. Cuando él me dijo que no podía hacerse cargo de la criatura, me sentí muy triste, muy decepcionada de él. Pensé muchas cosas feas de él, pero bueno, no me importó, no me interesó. Quise seguir adelante con mi niño, mi criatura que traigo. Yo estoy consciente de que voy a pasar demasiado trabajo, porque todavía estoy estudiando y para mantener y criar un bebé hay que tener ciertos recursos que sinceramente yo no tengo. Nada más cuento con la ayuda de mi mamá y estamos pasando un poquito de trabajo en estos momentos. Yo sé que Roberto tiene ciertos deberes, obligaciones con mi criatura, con mi bebé, pero no tengo forma ni manera de tener un contacto con él para obligarlo a que tenga las obligaciones que le toca, que le pertenece como padre de mi criatura. El Código de Familia de 1975 no ampara la pretensión de Irene de reclamar alimentos durante su estado de gestación, porque exige la reclamación de alimentos la prueba de la filiación, y mientras el niño no nace, no es posible determinar con certeza la filiación paterna. El proyecto trae una solución, en este caso una solución expresa para ese supuesto, y es darle la posibilidad a la madre que reclame los alimentos aún en estado de gestación, por supuesto imputando la paternidad a un sujeto determinado, con unos principios de prueba, evidentemente, de que es al menos posible que esa persona sea el padre. Esa pensión la establece el tribunal con carácter provisional durante el término del embarazo, sin perjuicio de que después se determine la filiación de otra manera. O sea, esa persona en definitiva puede ser el padre o no. El único supuesto que contempla el proyecto para la devolución o para el reembolso de esa cantidad dada en alimentos durante el embarazo es que la madre haya obrado de mala fe, o sea, sabiendo que no es el padre, no obstante le haya reclamado estos alimentos. Porque si el embarazo se termina o concluye por cualquier causa no imputable a la madre, no hay posibilidad de reclamar esos alimentos ya ofrecidos. Yo sé que la vida me va a ser un poco difícil cuando mi bebé nazca, porque no estoy contando con la ayuda económica de su papá. Pero bueno, yo me propongo una meta. Y mi meta es sacrificarme con mi bebé, contando claro con la ayuda de mi mamá. Y trabajar, estudiar y darle todo lo posible, todo lo que pueda y lo que no pueda también. Gracias al nuevo Código de Familia, las muchachas que salgan embarazadas no van a pasar por lo mismo que pasé yo, aunque a mí no me interesa que se haga cargo de mi bebé. Pero bueno, yo pienso que todos los padres se tienen que responsabilizar por las criaturas que vienen en camino, porque las mujeres no lo hicimos solas. Eso tiene que ser de mutuo acuerdo. Tiene que ser por parte de los dos, no por parte de una sola parte. Entonces, gracias al Código de Familia, todas las muchachas tienen un apoyo y todas las criaturas también.
El proyecto de Código de las Familias viene a reconocer o a recoger lo que ya está vigente o es una realidad familiar. De hecho, uno de los principios sobre el que se sustenta el proyecto de código es el de realidad familiar y otro el de diversidad familiar. Por lo tanto, todas las situaciones que están aquí reconocidas o reguladas o que se proponen que se reconozcan o se regulen están amparadas en situaciones que ya hoy se están viviendo en la Cuba actual, incluso derivadas de la aplicación del código actual, que no encuentra determinadas soluciones para situaciones que efectivamente no tienen una respuesta en el código vigente. Por ejemplo, el mismo tema de los alimentos a la mujer embarazada. Hoy el proyecto de Código de la Familia está proponiendo su regulación, sin embargo el código vigente no propone, no regula, no protege al feto, es decir, a la mujer gestante. El niño no nace solo y en ese momento es que debe los alimentos, sino que desde el momento de la gestación hay que cuidar a la criatura, hay que cuidar al feto, al niño que está en el vientre, y por lo tanto es uno de los elementos que se ha requerido. En realidad yo no quería que mi bebé pasara por las mismas situaciones que yo, porque yo tuve una experiencia bastante triste a los 13 años de edad, que fue que mi papá hizo exactamente lo mismo que el papá de mi bebé hizo con él. ¿Ve? Me dejó a mí y a mi mamá en la calle, vendió el apartamento que teníamos, se fue, como que se fumó igual de la tierra, más nunca lo he vuelto a ver. Entonces desde ese momento hemos pasado también muchísimo trabajo, por eso yo no quería que mi bebé pasara por mis mismos problemas. Pero bueno, ya que está en la barriga, ya que está en mi barriga, no voy a permitir que pase por lo mismo. Aunque está pasando, pero cuando nazca, no voy a permitir que pase por mis mismas desgracias. Lo que más me preocupa de toda esta situación es cuando nazca y crezca mi bebé, que ya sea un adolescente, que mayormente en la etapa de la adolescencia, los niños siempre preguntan por sus padres, quieren saber quiénes son sus padres, y me da muchísimo miedo solo de pensar qué le voy a contestar, qué le voy a decir cuando me diga mamá y mi papá, quién fue, dónde vive, quién es. Yo lo quiero saber y tiene todo su derecho de que yo le diga, o sea, que le cuente, porque me preocupa más lo que yo piense, no me preocupa, simplemente me preocupa lo que piense él cuando me pregunte dónde está, y me da mucho miedo de saber que no pueda contestarle esa pregunta. Pero bueno, eso se lo voy a tener que dejar al tiempo. El tiempo va a tener que decidir por mí, ya no voy a ser yo. Notó en la historia de vida de Irene cómo el suceso del padre que abandona se repite de una generación a otra. Esta muchacha ha sido doblemente golpeada por el abandono. ¿Será casualidad, causalidad o lealtad a un patrón familiar destructivo? Ni ella ni su hijo recibieron el sustento que en una etapa vulnerable de sus vidas necesitaron de su progenitor. ¿Se imagina usted que en un futuro el padre de Irene y el de su hijo, que serán ya dos adultos mayores, quizás aquejados de alguna enfermedad, reclamen los cuidados y el sustento de esos hijos de los cuales no se ocuparon? ¿Qué pasa si nos desentendemos de esos ciclos inexorables que nos plantea la vida? En las familias, estos son sucesos que ocurren de manera espontánea, de forma voluntaria, a partir de la reciprocidad, aunque a veces estos fallan. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de aquel spot de Para la Vida sobre el viejo Andrés, el que iba a morir solo? ¿Por qué creen que caló tan hondo en el corazón y la memoria de los cubanos? Yo nací en un pasillo. Aquí vivo con mi mamá y mi papá. Mi mamá se pasa la vida protestando por eso. Ella dice que este lugar es una locura, que todo el mundo se mete en la vida de los demás, pero a mí me gusta. Aquí yo conozco a todo el mundo y con todos me llevo bien. Bueno, menos con uno, el viejito que vive casi a la entrada del pasillo. Él siempre está solo y con su puerta cerrada. Cuando los vecinos hablan de él, dicen, ese es el viejo Andrés, pero yo sé que no se llama Andrés. Un día, una vecina le contó a mi mamá que le habían puesto así por algo de la televisión. Era un hombre que no se había ocupado de su hijo y con los años se quedó solo. El otro día yo pasé por su puerta y me paré ahí. Me quedé mirando. Adentro había un hombre, más o menos como mi papá, y vi que le estaba dando dinero. Andrés no lo cogió.
El hombre lo puso sobre la mesa y salió. ¡Qué susto! Me tuve que quitar de la puerta porque por poco me empujó. Entonces, de lejos vi a Andrés, sentadito en un sillón, con la cabeza abajo. Me dio mucha tristeza y pensé en entrar. Andrés o Juan, ¿cómo se llama? ¿Sea el de la televisión o mi vecino de verdad? Están muy solos por eso y eso es muy triste. Por suerte, aunque vivo en un pasillo, tengo a mi mamá y a mi papá que me quieren mucho y yo también a ellos. Y por eso cuando sean viejitos, nunca los dejaré solos. La historia del viejo Andrés tiene un reflejo en el proyecto de Código de Familia porque se contemplan unas causas de exclusión de la obligación alimentaria en supuestos que no estaban previstos en el Código vigente. Una posibilidad es cuando el alimentista se coloca voluntariamente en ese estado de necesidad. Y otra posibilidad es cuando el alimentista antes no cumplió con su obligación alimentaria. O sea, la obligación de dar alimentos tiene carácter recíproco. Quien hoy reclama los alimentos puede ser que estuviese obligado a darlos con anterioridad y por tanto si antes no cumplí con mi obligación, ahora no puedo reclamarlos. Entonces, derivado de esa regla de reciprocidad, si ese padre no cumplió con su obligación alimentaria durante la minoría de edad de su hijo, después no puede reclamarle a su hijo mayor de edad esos alimentos. Bueno, Andrés estaba recogiendo lo que él sembró. Él llegaba, le daba 30, 60 pesos al niño y se iba, ¿no? Le ponía la mano en el hombro y se iba. No había una atención, no había un roce, no nada. Al quedarse solo, el hijo también le hacía lo mismo que él. Uno recoge lo que siembra. Si yo veo que tú nunca atendiste a mi abuelo, yo cuando crezca quizás no voy a hacer lo mismo contigo. Y eso sí se ve muchas veces porque es algo que realmente, como ya dije, si tú no siembras no puedes recoger. Hay casos de que los padres se desentienden por completo, tanto madre como padres, y después cuando ya son adultos mayores sufren las consecuencias de no haber sembrado la semilla y haberla regado, y los hijos solamente le alcanzan lo que puedan a veces y otras veces ni le alcanzan nada. También conozco casos de padres que han sido padres han sido buenos padres, han criado a los hijos, le han dado todo y ya en su adultez se ven solos y no tienen esa ayuda y ese apoyo. En eso está bien que la ley ahora intervenga y los obligue, porque hay muchos padres que sí se ocupan y se ocuparon hasta un grande y después los hijos los sacan de la casa y lo meten en un asilo. Es una polémica, ¿viste? Si tú haces lo que hizo tu padre contigo, lo vas a hacer con tus hijos. Entonces tú tienes que darle a demostrar a él que tú aprendiste de él, pero haces las cosas diferentes. Creo las condiciones para él que se sienta bien, para tener una mejor vida con los años que tiene. Él ha creado ese ámbito familiar y yo espero que muchos padres que tengan esa edad puedan también tener esa obligación, los hijos tengan esa obligación y tengan las perspectivas para poner una vejez plena. Yo pienso eso muy bien, porque hace falta ese código de la familia para que la gente tome conciencia de lo que es ser papá, lo que es ser mamá, lo que es ser hijo, lo que es ser nieto. El código de la familia me encanta. Es una buena opción y para que la gente tenga educación de lo que es ser familia. Y otra situación que puede darse también es a la inversa, es decir, que una persona que en vida cumplió con estos valores familiares, con estos principios, sin embargo, ya en su vejez ha sido abandonada por los hijos o por otras personas obligadas a dar alimento. Por eso está contenida esta obligación que puede demandarlo a quienes por ley le corresponde. Es muy interesante aquí porque, por ejemplo, este título de los alimentos está conectado con el de la responsabilidad parental, porque en este caso el proyecto está reconociendo como deber de las hijas y los hijos adultos contribuir a la satisfacción de las necesidades de sus padres, incluso en la vejez. Eso responde a que el proyecto de Código de la Familia es un código basado en los afectos, basado en la solidaridad familiar como valor y por lo tanto justamente todas las situaciones están engarzadas en torno a estos valores y en torno a estos principios que se consagran en el proyecto.
Cuánto valoramos y cuánto bien nos hace en nuestra vida cotidiana seguir el principio de la reciprocidad. Ofrecer de manera voluntaria el apoyo que necesitan en un momento determinado nuestros seres queridos o corresponder a los cuidados que nos prodigan otros debería ser, más que una obligación, un compromiso moral y una grata responsabilidad. La historia del viejo Andrés o de Irene nos provocan mucha tristeza, pero no se trata de lamentar los finales tristes, sino de conocer y prepararnos para evitarlos, y en eso también radica el carácter educativo y visionario de nuestro nuevo Código de las Familias. Quién sabe si al cabo de unos años se puedan contar historias muy distintas en las que no se repitan de una generación a otra muestras de abandono, sino otras donde prime el amor y la gratitud. Lo esperamos el próximo martes para compartir otro rato conversando entre familias. Nuevas historias tan reales y humanas como las nuestras nos pondrán a reflexionar juntos en este espacio donde el afecto es ley. Rayo de luz florecerá cualquier semilla. La libertad será vital, si no marchita se exilia. Luz de luna y sol, igual y diferente, cabe en él.